¿cierto? O sea, hay tantas cosas que se pueden hacer para incentivar el consumo, ¿cierto? Que no lo está haciendo. Y el tema del comercio exterior, ¿no? No puede ser que sigamos teniendo 2,5 millones de empresas micro y pequeñas y solamente 8,000 exporten. Danilo Hermosa, ¿qué tal? Buenos días, bienvenido a Exitosa. Gracias, Pedro. Muy cierto lo que dices, probablemente esa cifra inicial queda muy corta frente a lo que ya estamos viendo. Hay que sumar el sector turismo, hay que sumar la pérdida de la gran empresa. Mira lo que ha pasado en Arequipa con Gloria, ¿no? O sea, y las paralizaciones que en este momento tenemos en las zonas mineras. Realmente el perjuicio de esta etapa complicada debe ser mucho, mucho mayor. Creo ayer el ministro de Economía anunció que iban a cuantificar no solamente las pérdidas, digamos, de los bienes del Estado que fueron afectados, sino también a esto hay que sumarle la pérdida que ha habido para la micro y pequeña empresa y en general para todo el sector económico, ¿no? La situación es muy complicada y el 2023 se pinta bastante oscuro, ¿no? Con esta pérdida de la campaña navideña, ¿no? Ese es el problema, porque ya el 2022 había sido pronosticado el año pasado, el año 2021, como un escenario bastante complicado por el tema de la inflación, el tema internacional, el conflicto bélico Rusia-Ucrania que también terminó afectando y lo que está pasando en estos momentos con el tema de crecimiento económico que no es tan favorable para los peruanos. Pero el 2023, ustedes necesitan de una u otra manera un salvataje por parte de políticas tributarias que mande el gobierno. ¿Qué cosa esperan ustedes, Daniel? Bueno, mira, acá hay varios ejes, ¿no? En este momento la línea de flotación del Estado peruano, de la nave que nos lleva supuestamente al desarrollo, porque ahora realmente la situación está tan complicada que no parece así, ¿no? Necesita hacer cambios, porque hoy día escucho muy claramente, como comentaste antes de la entrevista, que los políticos en el Congreso están muy apurados por hacer reformas, políticas electorales para poder tener mejores representantes en el futuro gobierno, ¿no? Pero no estamos hablando de las verdaderas reformas que tiene que haber en la estructura del Estado. Compras estatales, acabas de mencionarla, Compras Mi Perú, que es un gran mecanismo de incentivo al desarrollo económico de las MIPES, comprando productos que se fabrican en el Perú, pero que lamentablemente, Pedro, el presupuesto depende del antojo, por decirlo de alguna manera, de las autoridades. Si este año ellos no presupuestan para el próximo año para Compras Mi Perú, simplemente Compras Mi Perú no hay, ¿no? Entonces, esto debe ser más predecible, ¿no? Porque si yo quiero comprar máquinas, quiero invertir para poder atender una demanda que es constante, porque el Estado demanda permanentemente productos, entonces yo invierto, ¿no? Pero si yo no sé si el próximo año va a haber Compras Mi Perú, entonces ya no compro máquinas, ya no desarrollo mi empresa, y condenamos a la desmotivación de la inversión y al famoso enanismo empresarial, que es uno de los grandes problemas que enfrenta el Perú, ¿no? Así que lo que nosotros estamos pidiendo, independientemente de generar mayores fuentes de financiamiento, porque hemos perdido una campaña, ¿no? También una tregua tributaria, mejorar las condiciones de la competitividad, que quiere decir, por ejemplo, tener mejores precios de la energía. Nosotros hace 2 años que venimos luchando porque se baje la valla eléctrica para que las MIPES puedan comprar la electricidad directamente al generador. Y justamente esos lobbies que tú has mencionado son los que impiden que esta norma se apruebe, ¿no? Ha sido archivado, boicoteado en el Congreso permanentemente, una norma que lo único que busca es la libertad de elegir un proveedor. O sea, estamos nosotros secuestrados por los distribuidores, ¿no? Y lo que queremos las MIPES, que hoy día necesitamos tener mejores precios para poder fabricar, y esto al final se traduce en ventaja para los consumidores, ¿cierto? ¿No? Que nos permitan ingresar al mercado libre. Es un derecho de igualdad, porque la gran empresa lo tiene, nosotros los pequeños y los microempresarios también lo demandamos. Claro, pero Daniel, pendientes. Por ejemplo, pendiente también está, perdóname que te parafrasee, pero también está pendiente el hecho de que las compras estatales a través de Compras Mi Perú sean eficientes. Danos cifras, si es que la manejas, por favor. Presupuesto para este año, según el Ministerio de Producción, que ya se va, por cierto, el año que se va, era de 423 millones de soles para compras a través de este programa Compras Mi Perú. 423 millones de soles. ¿Cuánto realmente llegaron a las MIPES? A ver,
Realmente todo esto de Compras Mi Perú empieza en el año 2019, Sí. cuando se entrega un presupuesto para el Ministerio del Interior para los uniformes de la policía. Viene la pandemia y este presupuesto se incrementa a 900 millones de soles en el mes de julio, creo, del 2020, ¿cierto? Y esos dos fondos, los 200 más los 600 y pico, que suman casi 900 millones, recién se están terminando de ejecutar. Es cierto que falta todavía un saldo, se está trabajando algunos frentes, en cuanto, por ejemplo, uniforme de policías, todavía falta algunos artículos que entregar, pero es probable que al trimestre del 2023 ya todos esos fondos que habían este año se agoten y nuevamente las empresas pasen a no tener trabajo, y eso es lo que nos preocupa. Claro, Por aunque ejemplo, el tema de sí. Compras Mi Perú terminó siendo institucionalizada como un programa permanente. Por eso te indicaba que para este año se había presupuestado más de 420 millones de soles para Compras en Mi Perú. ¿Y realmente hay empresas que siendo beneficiadas? ¿Están realmente proveyéndole al Estado, Daniel? A través de este programa, sí. ¿Ya? Mira, a pesar de la lentitud que ha habido por los cambios de ministros, cambios de funcionarios, cambios de presidentes de los núcleos ejecutores, la definición de las leyes que manejan este programa, la 058, que es la de PUNCODE, y la 1414, que es la de Produce, todas esas complicaciones que han habido de orden normativo y de alta rotación de funcionarios, ¿no? Aún así, el programa ha ido avanzando, porque no es un modelo nuevo, es un modelo que está implementado desde hace muchos años, más de 10 años, ¿cierto? Entonces ya hay una experiencia y hay funcionarios que conocen el programa. Es más, el actual viceministro que acaba de ser designado Produce es una persona que conoce muy de cerca el manejo de Compras Mi Perú. Y hoy día en la tarde nos ha invitado a una reunión para justamente discutir este y otros temas que mejoren la situación de las MIPES de cara al 2023. Y ahí queremos ser claros, tenemos que tener un plan de emergencia para solucionar el problema de corto plazo, pero también tenemos que ir ya estructurando qué es lo que se va a hacer con el sector de la micro y pequeña empresa. No podemos seguir viviendo de parches y de buenas intenciones. Esto tiene que ser planificado. Y como hemos tenido 80 ministros durante los últimos 18 meses, ¿cierto? No hemos podido diseñar una política de Estado coherente o una política de Estado que realmente nos empuje al desarrollo y a mejorar las condiciones de las MIPES. Recordemos, y quiero ser muy claro ahí, yo creo que ya todo el mundo lo sabe, nosotros damos más del 90% del empleo en el Perú. Somos el mecanismo, ¿cierto?, de ayuda, digamos, de paz social al país. Las MIPES pierden empleo, hay más gente en la calle que va a demandar al Estado mejores condiciones de vida, y somos las MIPES ese vehículo. Mientras el Estado no entienda eso y nos apoye, realmente la paz social siempre va a ser un tema relativo. Y ahora, ¿cierto? Daniel, Un tema de humor. y sobre el tema del apoyo del Estado, en temas tributarios, para el próximo año, ¿qué es lo que esperan ustedes recibir? Hay dos cosas que nos están preocupando fundamentalmente. La primera es de que por la crisis económica, por el COVID-19, la crisis económica, por la crisis política, ¿cierto? Muchas MIPES han tenido que migrar a la informalidad. ¿Pero por qué han migrado a la informalidad? Han migrado primero porque ya no tenían las condiciones para poder pagar los impuestos y los gastos laborales, etcétera. Muchos de ellos también han perdido sus fraccionamientos tributarios y en este momento son víctimas de la cacería de SUNAT, ¿cierto? Que les quieren embargar sus máquinas, sus cuentas, intervenir a sus clientes, ¿cierto? Y lo que necesitamos en este momento es una tregua, ¿cierto? Para poder construir y planificar lo que vamos a hacer durante el 2023, pero tenemos ya la mochila que significa tener una empresa, ¿no? Ver el financiamiento, materiales, personal, y encima tenemos que cargar el tema de SUNAT, que en vez de ser un aliado de las MIPES, se convierte más bien en una carga. Es un verdugo que no te perdona para nada. Y esa es una realidad que los sufren los microempresarios, los emprendedores. Terminan siendo espantados por SUNAT por la forma como es que termina presionando para el pago tributario. Pero, por ejemplo, Daniel, ayer se conoció desde la propia voz del titular del Ministerio de Economía y Finanzas, Alex Contreras. Él ha dicho que se va a plantear la exoneración del pago de impuestos hasta por 2 meses. Esto orientado básicamente a las MIPES, así como también depósitos de detracción. Se va a postergar hasta por 2 meses. ¿Esto les puede aliviar? Bueno, da un poco de liquidez, ¿no? Definitivamente da un poco de liquidez. Yo no dudo de que eso ayuda un poco, pero al final recuerda de que la exoneración, como fue en la época de la crisis de la pandemia, al final eso se tiene que pagar. Es una especie de oxígeno
para poder seguir, para que nuestra agonía se prolongue un poco más, al igual que la postergación del pago de reactiva de 6 meses más que anunció ayer el ministro de Economía. Sí. Simple y llanamente, pues es un poco más de oxígeno para que nuestra agonía, ¿cierto?, financiera, de mercado, se extienda a 6 meses más, pero al final las cuentas hay que pagarlas. Claro que sí. Y ahí es donde necesitamos diseñar políticas que estimulen, por ejemplo, el consumo. Pagar el FONAVI podría incentivar el consumo. Una gran idea de aumentar 300 soles a 500 soles el pago de la gratificación. Del aguinaldo. Son 200 soles más que va a ir al consumo, ¿cierto? Y gracias a esa iniciativa del gobierno, ¿no?, va a haber muchas empresas que van a poder vender un poco más. Y los que venden pollo a la brasa venderán un pollo más, ¿cierto? O sea, hay tantas cosas que se pueden hacer para incentivar el consumo, ¿cierto?, que no lo está haciendo. Y el tema del comercio exterior, ¿no? No puede ser que sigamos teniendo 2,5 millones de empresas micro y pequeñas y solamente 8,000 exporten. No hay una política clara, y además Cancillería debería ser más bien una política de relaciones exteriores comerciales, tener nuestro agregado comercial MIPE, porque nuestros agregados comerciales chambean, pero recuerda que no chambean para nosotros, chambean para la gran empresa. ¿Por qué? Porque apuntan a consolidar grandes volúmenes de productos, y no como nosotros, que somos pequeños y que tenemos productos pequeños, ¿no? Y tanta experiencia exitosa como lo hicimos en la década del 80-90, cuando invadimos literalmente Venezuela con producto peruano, ¿cierto? Ahí tenemos experiencia que hay que reproducir en otros países previo a los estudios, pero siempre los funcionarios públicos, pues, no, que hay que fomentar a los ambulantes internacionales. Mira, los chinos empezaron así, fueron ambulantes internacionales, y ahora mira dónde está China. No tenemos que ser prejuiciosos, ¿no?, de que el producto peruano sea vendido por nuestros connacionales en el exterior. Claro. Hay tantas cosas que hacer, tantos cambios estructurales que hacer, ¿no? Y que lamentablemente este gobierno se declare un gobierno de transición, aunque no lo creas, nos desanima. ¿Por qué? Nosotros hubiéramos preferido que se declare un gobierno de reconstrucción. Claro, porque de reconstrucción de la confianza. Es que en realidad, toda la que entramos con el comentario político, Daniel, la presidenta Boluarte había juramentado diciendo que va hasta 2026. Y lamentablemente, en el proceso, la presión social terminó obligándola a que proponga un adelanto de elecciones para 2024, que finalmente se terminó aprobando. Y esa es una situación social que se ha presentado en el país en las últimas semanas. Pero mencionas algo importante, el acompañamiento del Estado en el tema de generar MIPES exportadoras. Existen experiencias de ese tipo, pero no son todas, son poquísimas. ¿Qué crees que falla en el sistema? Ustedes como MIPES, como empresarios, microempresarios, son gente bastante práctica, van al grano sin mucho rodeo porque necesitan generar rentabilidad de manera inmediata, porque muchas MIPES subsisten en el país. ¿Qué cosas crees que faltan implementar para que haya un acompañamiento estratégico del Estado a las MIPES y que éstas se conviertan en exportadoras? A ver, hay varias cosas que hacer. La primera de ellas es estudiar claramente y sacar lo bueno de las experiencias exitosas que ha tenido la micro y pequeña empresa exportadora. Te comento el caso, por ejemplo, de Venezuela. En Chile, en este momento, hay cientos de empresas que están migrando y en este momento están comercializando en todos los mercados de la hermana República de Chile, ¿cierto? Y lamentablemente, todos esos programas, mejor dicho, esos usos y costumbres que tienen nuestros micro y pequeños empresarios, que a veces viajan, por ejemplo, a Bolivia, van 15, 20 llevando sus productos y bueno, y no tienen ninguna facilidad del Estado, venden sus productos y se regresan. La exportación informal está sucediendo todos los días. La que yo me refería de 8,000 son la que declara la exportación, la que es visible. Pero en este momento hay cientos de empresarios, por no decir miles, que hacen un tipo de comercio, ¿cierto? Y sacan su mercadería como bultos, ¿no? Y comercializan en el mundo. Hay modelos que podrían ser, digamos, estudiados por el Ministerio de Comercio Exterior y replicados, pero de manera organizada, con apoyo del Estado, con el apoyo de las embajadas, hacerlo formal, ¿cierto? Porque esto les va a permitir no solamente ganar más en el mercado al cual quieren, digamos, llegar, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, tenemos esa situación. Y lo segundo es la promoción, ¿no? Hoy día tenemos más de 100 y pico de oficinas en todo el Perú, entre embajadas y consulados. La pregunta es, ¿qué tan rentables son para el Perú en términos económicos? Yo quisiera saber eso. ¿Qué tan rentable es?
¿Qué tanta información de calidad envían a la MIPE? Nosotros, lo que tú ves en la página web del Mincetur como oportunidades de negocio, pucha, perdóname, pero eso está dirigido pues a los containers. Mira, China empezó vendiendo de a pocos, ¿no? Y mira dónde se encuentra. Nosotros no tenemos que inventar la pólvora, ya están los mecanismos creados y están las experiencias vividas por muchos empresarios en el Perú. Bien. Yo creo que ahí tenemos que cambiarle un poco el chip al Estado, por eso es que nosotros exigimos realmente una reestructuración y que este año y medio o lo que dure este gobierno se dedique a dejar un plan para que el que venga lo pueda considerar. No dejemos que los partidos políticos hagan planes de gobierno como los que hemos visto, y no, dejémosles algo estructurado. Y no creo, ojo, es mi opinión personal, que el acuerdo nacional sea el mejor vehículo para lograr, por ejemplo, un acuerdo nacional por el desarrollo y las MIPES, ¿no? Tiene que ser un espacio exactamente de las MIPES, no político, sino técnico. Bien, Daniel, muchísimas gracias por la comunicación alcanzada. Que tengas buen día.